conquistemos, tomémoslo en cuenta, hablemos con Él, obedezcámosle, porque de otra manera, miren 1 Tesalonicenses 5:19, por favor, miren la advertencia que hace Pablo. Ya vimos que Esteban dice que hay que no resista al Espíritu. Pablo dice, no contriste. Y vamos, 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. No lo apagues. Imagínense, cuando nosotros recién nos convertimos, estamos fervientes, fogosos ahí, gloria a Dios, y estamos ahí a cabeza cantando. Y no nos importa. A veces yo les decía a los hermanos, voy a poner ahí una mampara ahí. Porque a veces, por ejemplo, estamos en la enseñanza y nos distrae, ¿qué pasa? Hay a veces personas que se detienen ahí y eso. Y entonces, pues yo digo, nos distraemos. Vamos a poner ahí una mampara. ¿Sí? Pero aquí digo, ¿por qué apagar al Espíritu Santo? Si Él es el que nos va a servir para el día de la redención, tenemos que todos los días estar. Mire, cuando nosotros recién nos entregamos a Cristo y está el fuego del Espíritu Santo en nosotros, hermano, a todo el mundo le hablamos de Cristo, venimos puntual, venimos a alabar al Señor, cantamos, glorificamos a Dios, no nos da pena, poco a poco nos vamos enfriando y de pronto, ¿y si me ven? ¿Y qué tal si pasa mi vecino y me ven y estoy acá? No, olvídese usted vino para agradar a Dios. Avive el fuego, dice, ¿cómo decía Pablo a Timoteo? A ver, ¿cómo decía? Segunda de Timoteo, capítulo. A ver, ¿qué capítulo? Segunda de Timoteo 1:6, a ver. ¿Si es así o 2:6? El 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es un consejo. Es un consejo. Ya está en ti. Ya lo tienes, porque ya lo recibiste el día que creíste, pero no lo dejes que se apague. ¿Qué tienes que hacer? Cuando ves, esto es una enseñanza, cuando usted hace lumbre y de pronto la fogata está, ¡oh, qué padre, qué hermoso! Mira, se pone a acercar y calentarse, y de pronto lo deja usted, lo deja de cuidar y se va apagando, Ya a veces nada más ves un poquito de fuego, y de pronto la leña que está cerca lo vuelve a acercar, ¿qué hace? Vuelve. Bueno, por eso Pablo le dice, aviva ese fuego. No lo dejes, no permitas que se apague. Aviva el fuego que está en ti. Ya está. Aviva. El Espíritu Santo es tan importante. Por eso yo les decía, yo necesito esto, hermano. Me detuve porque el Espíritu Santo me puso ahí, enseña eso. Yo quería cambiarlo, yo quería avanzar. Anhelo ya terminar con lo que es el libro de Hechos, pero mire, es mejor la obediencia, ¿verdad? Me puse a ver y dije, mira nada más, ¿sabe usted? Y esto, ahora sí que parte de la culpa lo tiene Daniel, porque me hizo unas preguntas, y el jueves, ¿va? ¿Jueves? ¿O el lunes? Bueno, me hacía unas preguntas y me decía, ¿cómo es el Espíritu Santo? Entonces recordé eso y el Espíritu Santo me salió, no sé si lo voy a dar. ¿Sabe usted cuántos nombres tiene el Espíritu Santo? Está el Espíritu de santidad, está el Espíritu de Jesucristo, Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Hay 30 nombres. 30 nombres del Espíritu Santo. Perdón, 33 nombres. El Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de santidad, y etcétera, etcétera. Búsquelo usted. Pero hay muchos nombres del Espíritu Santo, 33 nombres del Espíritu Santo. Y luego hay algunas metáforas en la Biblia, por lo menos hay 7 metáforas que hablan del Espíritu Santo. Hablan que es viento, habla que es una paloma, habla
habla que es aceite, habla que es fuego, ya les dije, fuego, viento, agua, aceite, paloma. Esas son metáforas del Espíritu Santo. Entonces, 33 nombres, 7 metáforas del Espíritu Santo. Hermanos, sí es importante que nosotros aprendamos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en la Biblia usted va a encontrar, Dios el Padre es por nosotros. A ver, recuerda, Dios está por nosotros. Cuando vino Jesús, decía que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Él vive en, Dios Padre es por nosotros. Dios es el Hijo, es Dios con nosotros. Y Dios Espíritu Santo es Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué está en nosotros? Porque Él nos va a guiar. Él nos va a guiar, hermanos. Jesucristo dijo, San Juan 14, cuando Jesucristo iba ya a ser crucificado, iba a la cruz, antes de ello habló con sus discípulos y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, que sea muerto por los pecadores. Y los discípulos se pusieron tristes. Entonces dijo: no se pongan tristes, yo voy a rogar al Padre. San Juan 14, 16. San Juan 14, 16 dijo Jesús: yo voy a rogar al Padre y os dará otro. Esa palabra otro quiere decir de la misma calidad que Jesús. Porque ¿quién era el ayudador de ellos? Jesús. Entonces, cuando oyeron que se iban a quedar solos, dijeron: no los voy a dejar huérfanos. Porque el huérfano es la peor condición del ser humano. Es soledad, es desamparo, es falta de amor. Y dijo Jesús: no, espérense, yo no los voy a dejar huérfanos. Miren, dice: yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, por favor. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. En ese momento moraba con vosotros, dice, y estará dentro. La palabra en es dentro. Jesucristo les estaba dando seguridad. Por eso, hermanos, no podemos decir: ay, es que me dio la depre, es que me siento solo. ¿Cómo? Está el Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Y es lo mismo que estuviera Jesús. Por eso dice: les daré otro Consolador. ¿Qué necesitamos cuando pasamos momentos difíciles? Consuelo. Pues Él nos da, pero no hablamos con Él, no nos dejamos guiar por Él. Dios habla, hermanos. Dios quiere guiarnos, porque dice que todo el que es hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Si se acuerdan de Romanos 8:14, a ver cómo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son Hijos de Dios. tienen el Espíritu Santo, tienen la naturaleza del Padre, y eso nos fue dado para que nos guíe. Entonces Dios nos va a hablar. Ahora sí vamos a Proverbios 16, 9. Miren, ¿por qué Dios nos va a hablar? Porque en el corazón del hombre, dice, el corazón del hombre piensa en su camino. ¿Cuántos de ustedes sí han visto o les ha pasado? Yo me he forjado muchas veces y voy a hacer esto y voy a subir para acá, y de pronto no me sale. Porque en el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová, ¿qué cosa hace? Endereza sus pasos. Endereza sus pasos. Dios habla. Nosotros somos muy empedernidos, que queremos hacer las cosas. Es que yo quiero. ¿Sabe qué? Yo aprendí una cosa: es
descanso del Señor, no me afano, no me angustio. En Chocamán estamos por construir el templo y a veces, es que, ¿por qué no podemos hacerlo? Y que no me afano, descanso del Señor. Vamos al libro ahí mismo Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y dice, y no te apoyes en tu propia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. Dios va a hablar a tu vida. Mire, regresa ahí mismo en Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta. ¿Verdad que sí? Dios va a hablarnos, hermanos. ¿Dónde? No hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero Dios siempre nos va a hablar. Nomás que nosotros somos necios y a veces ya cuando hacemos lo que queremos, después estamos diciendo, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasó esto? Porque quiero enderezar tus pasos. Tú te vas por donde yo no te mandé. Quiero enderezar tus pasos. Mire, Santiago, este texto ya se lo saben ustedes de memoria, los hemos tocado. Mire cómo decimos, Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente en neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y a veces decimos, yo voy a ir y voy a hacer, y entonces ni siquiera sabemos. ¿Sí? Quiero que vaya rápido ya en el libro de Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Quiero que lo vea. Dice: yo conozco, decía el profeta, yo conozco Jehová, que el hombre no es Señor. Escuche bien esto. Ojalá nosotros aprendamos con todo lo que nos hemos equivocado, que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Dice: yo conozco Jehová, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No, es Dios. Todos los días tenemos que ir en oración y decirle: Señor, háblame, quiero oír tu voz. Dios nos va a hablar. A ver, Pablo tenía el Espíritu Santo, pero no lo tenía en balde. Si usted regresa a Hechos 16:6, miren lo que dice. Hechos 16:6 dice que atravesando Frigia, provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Qué estaba haciendo? Ordenando sus caminos. ¿Sí o no? Lo que había en el corazón de Pablo no era lo que estaba en el corazón de Dios. Y por eso dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. No estaba en balde el Espíritu Santo en Pablo. Y yo espero que tampoco en nosotros. A veces me he hecho necio en hacer cosas y no funciona. La verdad, me he dado de golpes por mi necedad. Yo espero que usted aprenda, oiga la voz del Espíritu Santo, sea sensible. Dios sí habla, y Él habla en nuestros corazones. ¿Se acuerdan de esos 8 días que veíamos en el libro de Hebreos? Dice: si hoy oyeres la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones como lo hizo el pueblo de Israel. Oigamos la voz del Espíritu Santo, que Él nos guíe. Mire, Pablo, muy sencillo, les digo: está prohibido que vayas a Asia. Y dice que también, luego en el versículo 7 dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Eso es ser guiado, eso es oír la voz. Dios nos va a hablar. Ahora, Dios dijo que nos daría su Espíritu Santo. A ver, Hechos, capítulo, vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo 2. Recuerde que allí vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Estaban reunidos los discípulos, porque Jesucristo así les había dicho. Dice en el versículo 1 que estaban todos unánimes
Y de pronto en el versículo 2 dice que un viento recio, por eso el Espíritu Santo se ilustra con el viento. También en San Juan 3 dice que dice los que son nacidos del Espíritu son como el viento, no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Así es todo aquel que es nacido de él, el Espíritu. Entonces, el viento ilustra, o es una metáfora de lo que es el Espíritu Santo. Pero en el versículo 17 y 18, quiero que vean, Hechos 2, 17 y 18. Quiero que lo vean. Dice los postreros días. Aquí cabe mencionar cuáles serán los postreros días o dónde. ¿Qué quiere decir postreros? ¿Alguien sabe? Los días que vienen. ¿Cómo? Los últimos días. ¿Y cuáles son los últimos días? Hermano, los últimos días empiezan desde que Jesucristo fue levantado a la diestra del Padre. Desde ahí empieza los últimos días. Dios derramó de su Espíritu, porque dice, escuchen bien, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Sí. Miren, ¿para qué Dios derramó de su Espíritu o derrama de su Espíritu sobre la iglesia? Para que nuestros hijos profeticen, nuestros jóvenes tengan visiones, nuestros ancianos tengan sueños. Que Dios nos hable, hermanos. Ahora, Pablo, ¿qué había tenido cuando estaba ahí? ¿Cómo Dios le habló? ¿Alguien sabe? En sueño, en visión. Porque Dios dijo que hablaría a él a través de... Miren que hay organizaciones que estudian la Biblia, que al Espíritu Santo le llaman, por ejemplo, a la fuerza activa. Hay organizaciones cristianas que tienen doctrina a donde inhabilitan al Espíritu Santo. Cuando en el libro de Primera de Corintios 12:1, Dios usa al apóstol Pablo y le dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. 12:1. Le habla a la iglesia y le dice: hermanos, no quiero que ignoren. ¿Y saben qué? Hay organizaciones que lo que hacen precisamente es ignorar al Espíritu. Muchos dicen: no, es que ya no hay dones, porque eso ya pasó. Eso fue cuando la iglesia no tenía la Biblia. Está bien sus argumentos, pero aquí en Hechos 2:17 dice muy claramente: en los postreros días, dice Dios, no lo dijo ningún hombre, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Son como anhelo que los niños, porque son algo que ni siquiera uno les tiene que decir. Mire, me jacto mucho de esto, pero ayer estábamos adorando al Señor ahí en casa, oyendo unos cantos, estábamos en la mesa, y de pronto mi esposa le pegó un canto ahí, que le recordó a su padre, y su padre pues ya partió, pues estaba llorando, y corrió mi nieta, y fue: ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Y le dijo: no te preocupes, está con el Señor, búscate otro papá, no te preocupes. Y empezó pero yo me sorprendía el consuelo que traía a mi esposa. La abrazaba y le decía: ¿no me tienes a mí? Pero así, tienes a mi papi, también es tu papi, o sea, su papi soy yo. Tienes a mi papi, también es tu papi. No me tienes a mí. Pero así, con eso, hermano, nosotros le dijimos cuando alguien esté así, ¿no? Es el Espíritu de Dios moviéndose en los nuestros, ¿verdad? Hijos e hijas, dice ahí, ¿va? ¿Qué van a hacer? Van a profetizar. Luego dice: nuestros jóvenes tendrán. Pero hermano, hoy nuestros jóvenes, ¿qué van a tomar en cuenta al Espíritu Santo? Tienen la alianza del teléfono y de Google. ¿Ah? ¿Para qué al Espíritu
Espíritu Santo. Si Santo Google le damos ahí, ¿qué quiere decir? ¿Y para qué quiero esto? Y él me dice todo. Y el Espíritu Santo, eso, allá la iglesia, allá el pastor, su rollo. Yo el Espíritu Santo me dijo, no, hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos. Por eso el tema se llama guianza del Espíritu Santo. La iglesia no tiene que ser guiada por nadie más que por el Espíritu. Para eso lo dio Jesús. Para eso rogó al Padre. La iglesia dice, yo voy a rogar al Padre para que les dé el Espíritu Santo, consolador. Ayer te consoló el Espíritu Santo a través de tu nieta, ¿verdad? Es real, hermanos, es real. Dejemos que nuestros hijos crezcan en esa gracia, en esa libertad. Por eso siempre les digo a los niños, no los limiten, no les priven, ayúdenlos, sí, pero no se enojen con ellos. ¿Sí? No viene esa chica con sus niños, pero yo les digo, dejen los niños. Pues los niños a veces son inquietos, sí, oremos por ellos, pero nunca nos enojemos contra ellos, por favor, porque hay esa promesa. Pastoreé hace más de 35 años, 36 años, la familia de Vale. Ella ni siquiera existía. Y había como 15 niños. Una maravilla. Como 15, porque eran 3, 4 familias y todos tenían niñitos. ¿Y saben qué? Cantábamos. Me gozaba porque los niños hablaban en los niños, ahí no les va a estar diciendo, a ver, repite, no, los niños hablaban en lenguas. Sara, sí, pero había como 15 niños, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero pónganle 10 niños, todos bautizados por el Espíritu, hablando en lenguas. Ahora, a lo mejor un grande lo puedes manipular y habla en lenguas, bautízate del Espíritu. A lo mejor dicen, no, pues estás manipulando. Los niños no. Ellos son sensibles. Por eso me impacta eso, porque dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán, desciendo sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dios derrama su espíritu, pero ni lo pedimos. Miren, de veras, a veces estamos cantando, toca no, pídeselo de corazón. Señor, tócame, hoy quiero de ti. Toca mi mente, toca mi corazón. Anhelo más de ti. Yo estoy harto de vivir una vida sin ti, Señor. Quiero, si no te conozco, quiero conocerte. Si ya te conozco, quiero más. Lléname más. Quiero sabiduría, quiero justicia, quiero santidad, quiero amor. Llena mi vida de ti. Él es la fuente de todo eso. Amén. Pídele al Espíritu Santo, hermano. Mire, vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Porque recuerden, vuestros jóvenes tendrán visiones. Ahora, Pablo, ¿cómo le habló Dios en Hechos 16? A través de visión, sueño. Ahora, Hechos 9, versículo 9 al 12. Hechos 9, Hechos 9, del 9 al 12. Dije 19, perdónenme. Dice, Hechos 9:9, la conversión de Saúl. Dice, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, ¿cómo? ¿Dios habla en visión? Pues si Dios lo prometió y para eso dio el Espíritu Santo. Aquí está un discípulo, Ananías, y Dios le habló a través de visión. A través de visión, dice, ¿a quién dijo? Dijo en visión, dice Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Se acuerdan cómo tenemos que responder? ¿Sí cantamos eso, sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Le decía yo ahorita que llegamos, le decía yo a Fer, digo, a ver qué canto. Y me dio la lista y digo, wow,
no nos pusimos de acuerdo, No le dije quiero esos cantos, no. Le dice que dijo a Ananías, ven aquí, le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto, ¿cómo estaba hablando Dios? En visión. Le habló a Ananías en visión y le habló a... Wow, qué importante sería que nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, que Dios nos dé una visión y que seamos obedientes, hermano. Porque mire, dice que él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos, le dio hasta nombres. Hermano, ¿no le ha pasado que le da nombres el Señor? Mire, y seamos obedientes. ¿Cómo me acuerdo? No vino y dicen que es cobarde hablar detrás de alguien, pero me estaba compartiendo la hija de la hermana que un día el Señor le dijo, habla de mi palabra, habla de tu suegro. Y si no le hablé, hermano, y que se muere. Y estando en el velorio de su suegro, da la palabra. Hermano, dice, ya me voy a levantar, pero no lo di. Pasó unos días, dice, le pidió perdón a Dios, porque dijo, Señor, no quise obedecerte, perdóname. Bien quebrantada, humillada delante de Dios, y dice, dame otra oportunidad. Y dice que de pronto su vecino le dijeron que estaba enfermo. Dijo, a él le voy a ir a predicar, voy a llevarle la palabra para que se salve. Dice, pero luego voy. Dejó, y al otro día cuando le hablan, dice, ya murió el vecino. Y dice, otra vez te fallece. El Espíritu Santo le había puesto que fuera y que le predicara la palabra. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que el Espíritu Santo pone, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Y no vamos. Y después nos lamentamos. Nosotros veníamos de un viaje que fuimos a ver a nuestros padres de Oaxaca. Veníamos por Aculcingo y de pronto dice mi esposa, oye Pedro, ¿y si pasamos a ver a la hermana Tam? Es una hermana que estuvo mucho tiempo con nosotros en el ministerio, una hermana de un carácter hermoso, la verdad, sirviéndole al Señor, llena de amor, llena de gracia, una mujer que la verdad daba testimonio de la presencia de Dios en su vida. Y me dice, ¿por qué no pasamos? Ella vive en el Encinar, ahí en Mendoza. Entonces dice, aquí está cerquita, nada más nos desviamos ahí tantito, antes de que entres a la autopista, te desvías tantito unas cuadras, son 3 cuadras. Y ahí está, le digo, ya me siento cansado. ¿Sabes qué? Vámonos. Yo no, ¿para qué desviarnos? Vámonos, otro día venimos. Y eso me lo digo desde Aculcingo. Y a mí yo meditar. Que venimos aquí, al día siguiente, en la noche, de pronto me llaman por teléfono, hermano Pedro, nos podrá acompañar, tu mamá acaba de morir. Cuando me dijo eso, digo, tuvimos la oportunidad, y mi esposa me decía, yo te dije, pero ya ni me digas, porque muchas veces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, sí o no, ¿a quién le da? Le habla a Ananías en visión y le dice, vas a ir y vas a... Hay un tal Saulo, le da la dirección, todo, a la casa donde iba a llegar. Y a Pablo le dice, va a venir un hombre que se llama Ananías y te va a poner en las manos y vas a recobrar la vista. Eso es la iglesia dejando sellar por el Espíritu Santo. Por eso Pablo, imagínense, él tenía el Espíritu Santo y dice, voy a ir a tal lugar. No, dice Dios, no vas a Asia no entras ahora. ¿Ven? Como el Espíritu Santo sigue. Y Él vive en nosotros y lo sabemos. Pero no le tomamos en cuenta. Porque están nuestras voluntades. Hay 2 voluntades. Miren, regrese en Hechos 16. ¿Cuál era la voluntad de Pablo? Ir a Asia, ir a Misia y a Bitinia. Sin embargo, el Espíritu Santo no se lo... hay esa lucha en medio de nosotros. Hay 2 voluntades. Dios sí habla,
Dios te da palabra, Dios te da visión, Dios te da sueño. Dios sí habla, pero están esas dos voluntades. Y ahí es donde nosotros a veces perdemos, porque no captamos la voluntad de Dios, no somos sensibles. Ahí estaba la voluntad de Pablo. Él quería ir a Asia, él quería ir a Misia y a Bitinia, pero el Espíritu Santo dijo no. Y aquí es lo importante, oír la voz del Espíritu Santo. Por eso dice que si hoy oyeres la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo ordena, consuela, el Espíritu Santo discierne, el Espíritu Santo apaga al enemigo, el Espíritu Santo no se le puede mentir, no se le puede blasfemar, pero se puede tener comunión con Él si se oye su voz y se obedece. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer muchas cosas. ¿Qué hacemos nosotros con la presencia del Espíritu Santo? Como les decía yo, hay quienes solamente le llaman la fuerza activa. No. Mire, vamos a ver en Isaías 63:10. Isaías 63:10. Mire lo que dice, que hicieron cuando nosotros oímos la voz del Espíritu Santo y no le hacemos caso. Mire lo que hizo el pueblo de Israel. Tengamos como ejemplo lo que hizo el pueblo de Israel con el Espíritu Santo. Dice, mas ellos fueron rebeldes. O sea, sí oían la voz del Espíritu Santo, ¿qué cosa? No hacían. Por eso dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. ¿A quién hicieron enojar? Al Santo Espíritu. Al Santo Espíritu, por lo cual les envió enemigo y él mismo peleó contra Ellos. ¿Se acuerdan ustedes que dijo Jesucristo? El que no es con nosotros, contra nosotros es. Mejor tengámoslo como amigo. El Espíritu Santo es el mejor amigo del hombre, no es el perro. El Espíritu Santo es el mejor amigo del hombre. Por eso dice, aquí dice que como no oyeron, hicieron enojar al Espíritu Santo, al Santo Espíritu, dice allá al revés, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Es tremendo esto, hermanos. San Juan 16. Él viene para glorificar al Hijo. San Juan 16, 14 y 17. Dice así: Él me glorificará. Qué hermoso es que mejor lo tengamos como amigo y que glorifique, que nos dejemos ser un instrumento en sus manos y que glorifique al Hijo. Cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo, Él glorifica al Hijo. Por eso dice ahí, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Versículo 17, por favor, dice. Entonces dijeron algunos de los discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía? Que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Hermanos, Él se fue, pero envió al Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nosotros vemos a Jesús, porque literalmente Jesús, el Hijo, está a la diestra del Padre. Pero ¿cómo es que vemos a Jesús? Porque el Espíritu Santo glorifica al Hijo y vemos su palabra cumpliéndose en nosotros. Por eso es importante, hermano, nuestra comunión con el Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo, sino lo avivemos el fuego del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros, ahí vemos, regrese a Hechos 16, vemos el tercer punto de esta enseñanza, por favor. Hechos 16, 9 dice: y se le mostró Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y pasa a Macedonia y ¿para qué el Espíritu Santo habla? Para que demos ayuda. ¿Para qué Dios te va a usar? Porque muchos hablan y hoy se ha vuelto de moda que a mí el Espíritu Santo me dijo: ve a tal lugar y te va a dar una casa, un auto y... No, espérate.
El Espíritu Santo habla. Dice que Dios le mostró una visión de un varón macedonio. Y ese varón macedonio le decía: ven y ayúdanos. Cuando el Espíritu Santo te va a guiar, hermano, todo donde te lleve, vas a dar ayuda. ¿Qué es eso de ayudar? Hermano, ¿sabía usted que aún la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios? En Romanos capítulo 8, vea usted, hermano, Romanos capítulo 8, versículo 22. Yo espero que entendamos esto. En el libro de Romanos 22. Romanos 8, ustedes van a encontrar tres gemidos. Tres gemidos. Gime la creación, gime la criatura y gime el creador. A ver, recuerda esto: gime la creación, gime la criatura y gime el creador. Por eso tenemos que ir, porque necesitamos ayudar para cuando alguien está gimiendo, ¿qué está manifestando? A ver, dolor, ¿verdad? Cuando usted le habla al Espíritu Santo es porque va a llevar una ayuda, porque hay dolor en ese lugar. Escuche bien, mire lo que dice la palabra, versículo 22, vean, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué cosa? En Macedonia, hermano, donde hay pecado, usted no sé si ha visto, pero por ejemplo, los lugares más pecaminosos de México, ¿saben dónde es? Primero, la capital. Y cuando Dios quiere hacer algo en la capital, les da un meneíto y todos, ¡ay, Dios mío! No dicen, oh, Lupita, no. ¿Sabía usted que todo ser humano, cuando está en aprieto, no dice, ¡ay, Lupita! No. Dice, ¡oh, Dios mío, ayúdame! Que es algo nato que el hombre clava su espíritu a su creador, ¿verdad? Acá. Todavía no se repone. Pero que Dios es uno de los lugares más corrompidos. Cambio. Dice, ahí les mando un poquito de lluvia y a ver que no les limpió las playas. Tuvieron que volver a poner arena. Se desaparecieron. ¿Sí? Los lugares más corrompidos en Estados Unidos. Los Ángeles. Ay, la falla de San Andrés, dice. Cuando Dios quiere, mueve tantito y hace años se cayeron puentes, se cayeron edificios, todo. De este otro lado, les manda un pequeño huracán, arrasa. Porque los lugares más corrompidos, esa, a causa del pecado, la creación gime, dice. ¿Sí o no? Dice ahí que la creación gime a una y aún está, dice, con dolores de Parto hasta ahora. entienda, hay dolor la creación. Nosotros, todo el ser humano contamina, todos nosotros. Una vez que el hombre pecó, contamina. El pecado es lo que contamina. Hemos contaminado, hermanos, ríos, mares. Ahora eso es pequeño. Imagínense los basureros nucleares. Nosotros no tenemos idea de eso, hermano, pero es una contaminación. La creación gime. Y nosotros bien tranquilos. Dios dice, la creación necesita ayuda y solamente los hijos de Dios la pueden dar. Miren, vamos al versículo 23, por favor, dice, y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, ¿qué cosa? Gemimos dentro de nosotros. Ni nos cuenta, nos damos, pero hay dolor, ¿y dónde estás yo? ¿Y por qué a mí me pasa? ¿Cuándo le tomamos en cuenta? ¿Por qué no le consultamos a él? ¿Por qué no le decimos, guíame, háblame, enséñame, corrígeme si me estoy equivocando? Lloramos, gemimos muchas veces, y lo primero que le echamos,
no entiendo, Dios, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me dejas? ¿Y por qué eres así conmigo? Si nosotros mismos que vimos, hay dolor en nosotros por nuestra desobediencia. ¿Necesitamos ayuda? Sí, necesitamos, hermano. ¿Qué dijo el varón macedonio? Pasan por acá y ayúdanos. Ayúdanos. Mire el versículo 26, por favor. Versículo 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, no solamente la creación, no solamente la criatura, sino también el Creador gime. Dios mismo, el Espíritu Santo gime. Hay dolor y dice: ¿hasta cuándo me tomarán en cuenta? ¿Hasta cuándo se darán cuenta de dos cosas? Miren, dos cosas tenemos que tomar en cuenta: que somos débiles y que somos ignorantes. Ahí lo dice el versículo 26. Dos cosas tenemos que darnos cuenta: que somos débiles y que somos ignorantes. Vean lo que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo primero que tenemos que reconocer que somos débiles. Y luego dice: porque ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay dos cosas que somos débiles y somos ignorantes. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el que lo sabe todo? Dios. Pero Él está gimiendo también. Dice que el Espíritu gime. ¿Por qué no toman en cuenta? Porque para ellos no soy importante. ¿A dónde hemos puesto al Espíritu Santo, hermanos? Nos fue dado para que nosotros no suframos. Nos fue dado para que nos hable, nos guíe, nos enseñe, nos revele. Para eso nos fue dado. No venga y diga: ay, úsalo. No, Espíritu Santo, hoy derrámate sobre este lugar. Usa a tu siervo. Señor, queremos ser bendecidos. Pídele al Espíritu Santo. Él está velando. Gime la creación, gime la criatura y gime el Creador. ¿Sí o no? Hay dolor. Hay dolor y el Espíritu Santo gime porque no le tomamos en cuenta. No nos damos cuenta de nuestra debilidad. No nos damos cuenta de nuestra ignorancia. Debemos nosotros buscar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón y decirle: ayúdanos, Señor, ayúdanos, dejémonos guiar. Miren, vamos al versículo 27, ahí mismo en el Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los. ¿Por quiénes? Los santos, nosotros. Hermano, el Espíritu Santo Pablo estaba deseoso de ir a Bitinia, estaba deseoso de ir a Asia. Y dice: no, pero es que está en peligro su vida, este es mi siervo, no entres allá. Vio la visión, oyó la voz del Espíritu Santo y ¿sabe qué? Evitó ir a ese lugar. Seamos santos. En Dios nos hacemos fuertes, pero seamos débiles. No dice la palabra, Pablo decía: entre tanto que soy débil, soy fuerte. Pero cuando me hago fuerte, soy débil. Hermano, hagámonos débiles de decir: yo no puedo, dependo de ti, Espíritu Santo, guíame, háblame. Y entonces vamos a ser fuertes. Amén. ¿Sí? Ok. Quiero terminar con esto. Todo aquel que consagra su vida a Dios, Dios le honra. Aunque una gran multitud ignore al Espíritu Santo, si tú decides, escucha bien, eso es personal. Si tú decides tomar en cuenta al Espíritu Santo, aunque todos sean religiosos, el Espíritu de Dios se va a manifestar a ti. Escucha esto, por favor, es importante. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, con esto terminamos. En el Evangelio de Lucas hubo un hombre que sirvió a Dios, Simeón, se llamó Simeón.
Lucas 2:25, quiero que vean. Lucas 2:25. Hubo un hombre que se llamó Simeón. El Espíritu de Dios vino a él. Dios le honró porque él había sido fiel toda su vida. Y si hay algo que le pido a Dios es eso. No me gozo solamente de haberle conocido, sino de serle fiel. Yo quiero serle fiel hasta el último momento de mi vida. Vivir para Él, ser de Él. Porque miren lo que dice este hombre, de este hombre. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo, escuche bien, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué dice? Y el Espíritu. Ahora, escuchen. Nosotros lo leemos así y después, Espíritu Santo. No, pero es que el Espíritu Santo tenía años que no venía, siglos tenía que no venía sobre el pueblo de Israel. Vino sobre Jesús. Vino sobre Jesús. Pero 480 años, casi 500 años sin el Espíritu Santo, que se conoce como la época o la era del oscurantismo para el pueblo de Israel. No hubo profetas. Fue cuando se escribieron los libros apócrifos que aparecen en la Biblia latinoamericana. Hay 7 libros. Esos libros se escribió como historia del pueblo de Israel, pero no son libros inspirados porque el Espíritu Santo no venía sobre el pueblo de Israel. Y este hombre no está viviendo la gracia, está viviendo la ley. Por eso dice, vino el Espíritu, ¿qué? A ver, vean, ahí en la parte final del versículo. Y el Espíritu Santo estaba sobre, no vivía en él, era gobernado por él. ¿Quién gobernaba la vida de este hombre? El Espíritu. La palabra sobre significa gobierno, autoridad, señorío. Por eso dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y miren, está viviendo en una época donde no hay la gracia, no ha sido derramado el Espíritu Santo. Uy, si ese hombre viviera hoy, nos daría unas enseñanzas, no nos reprocharía. Diría, ¿cómo es posible que ustedes no le den la importancia al Espíritu Santo? Imagínense, le dice, estaba sobre él y le había sido revelado. O sea, le había hablado. En una época donde no había Espíritu Santo como hoy, que hoy lo tenemos en nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo. En este hombre dice que le había sido revelado por el Espíritu. ¿Quién habló? Ahora, no cualquier cosa, es que él estaba esperando la consolación, estaba esperando al Mesías. Ahora dice que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y mire, cuando el Espíritu Santo está sobre usted, le va a hablar, y no solamente le va a hablar. El versículo siguiente dice, y movido. En otra versión dice, impulsado. ¿Cómo dice en su versión? ¿Por quién? ¿Quién lo movió? Para tener impulsos. La versión al día, la nueva versión al día, la Biblia al día habla, dice, impulsado por el Espíritu Santo, vino al templo. ¡Wow! Te va a hablar. Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, te va a hablar. Te va a impulsar, te va a poner impulsos. Tienes que ir acá. ¿A dónde lo llevó usted? No vayas a decirme, el Espíritu Santo me llevó con una hermanita que me dice, cuando me di cuenta estaba yo en la pista de la disco y estaba yo, de pronto dije, ¿qué hago aquí? ¿Cómo vine acá? Espérame, le digo, ese cuento cuéntaselo al chino. No me digas que el Espíritu te trasladó hasta allá, ¿no? Estaba en una disco. No. ¿A dónde te va a llevar el Espíritu? A ver. Y a veces te dice, hoy es domingo, vamos a alabar al Señor. Y la carne dice, vacacioncitas, vámonos al río, vámonos a la playa, se viene calorcito, va a estar bueno.
la carne. ¿A cuál oímos? ¿Cuál impulso? ¿El impulso de la carne o el impulso del Espíritu? Este hombre, Simón, el Espíritu Santo estaba sobre él, le hablaba. Estaba sobre él y le hablaba. Y lo movía, lo impulsaba a ir al templo. Cuando algo te diga, ve al templo, sé puntual, llega temprano, ¿quién crees que te está diciendo eso? El Espíritu Santo, ¿va? Así lo dice aquí, dice el Espíritu Santo. Le dijo, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo puso. Mire qué dicho, qué bendición, hermano. El que se deja guiar por el Espíritu Santo, el que sabe oír al Espíritu Santo, que le hace caso al Espíritu Santo, hermanos, en sus manos va a tener lo más preciado. ¿A quién tuvo en sus manos? A Jesús. Nada más a Jesús. Wow. Y estamos hablando de un hombre que vivió en una época donde el Espíritu Santo estaba fuera. Hoy nosotros lo tenemos. Hermano, oiga la voz del Espíritu Santo. Porque en el tema veíamos, Dios habla. Y hay dos voces internas dentro de nosotros. ¿A cuál oímos? Y cuando el Espíritu Santo te habla es porque vas a ayudar a hagámoslo, hermano. Atendamos eso. ¿Sí estamos ahí? Yo espero que el Espíritu Santo no sea una doctrina, es una persona. Porque muchos dicen, la doctrina del Espíritu Santo. No, la persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo, como que tenemos que hablar del personal. Pero yo les invito a que lean Hechos 5. Eso ya lo vimos. Cuando vino Ananías y Zafira y creen que van a mentirle a Pedro y a la iglesia, y Pedro les dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de engaño y mintieses al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, y por eso viene y reza la iglesia tradicional en el credo que dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Lo ilustraron así en la antigüedad, lo ilustraron con un triángulo equilátero. ¿Alguien sabe qué es un triángulo equilátero? Un triángulo con tres lados iguales, con sus ángulos iguales. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son igual. Pero es persona el Espíritu Santo, porque tiene voluntad y tiene sentimientos. Será personalidad cuando una persona tiene voluntad y tiene sentimientos. Y por eso dice, no lo contristes. Y él decide, y él habla. Es persona. Por eso no lo vea como una doctrina, véalo como una persona. ¿Amén? ¿Sí? No quiero que lo vea como una doctrina. La doctrina es no, pero una persona que vive en ti, que camina contigo, que él te va a hablar, que te va a guiar, te va a enseñar todas las cosas. Amén. Póngase de ti. Padre, gracias. Qué bueno eres. Con humildad venimos delante de ti, te pedimos que nos perdones, porque ciertamente hemos errado al ver al Espíritu Santo solamente como una doctrina. Yo creo que en este día no lo veremos más como una enseñanza, como palabras, sino hablaremos contigo como una persona, Espíritu Santo. Perdónanos. Quizás nosotros hemos contribuido para contristarlo, para resistirlo, o incluso apagarlo. Perdónanos. Somos tu iglesia, somos tus hijos y queremos ser guiados por ti. Tú vives en nosotros. Tú estás en nosotros. Ahora yo te pido que ese fuego se avive en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú prometiste que en los postreros días derramarías de tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu sobre este pueblo, sobre esta iglesia. Te necesitamos, Señor. Tú lo dijiste, derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Si hay alguien que entendió y abrió su corazón, Señor, en
este mediodía recibe de tu espíritu y tú lo llenas. Que vea su necesidad y que levante un clamor delante de ti, pidiéndote, lléname de tu espíritu. Que no nos conformemos, queremos conocerte más y más. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Levanta tu voz y dile: Espíritu Santo, lléname. Yo quiero más de ti. Quiero conocer de ti. Imparte tu vida en mí. Háblame, guíame, enséñame. Pídeselo al Señor. Que no sea algo religioso. Pídeselo de corazón. Dile: Señor, quiero más de ti, Señor. Aquí está mi vida. Te entrego todo lo que soy. Hágase tu voluntad. Señor, enséñame a renunciar a mi voluntad. Yo reconozco que soy débil, que soy ignorante, que te necesito a ti. En este mediodía yo te pido, llena mi vida de ti, Señor. Llena el Espíritu Santo.